Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al seminario. El presentante de hoy es Francisco Camarena, lo conocéis todos muy bien, ¿vale? Como jefe del grupo de ultrasonidos. Él hizo la tesis en física de partículas en el año 2003 y después cambió al campo de ultrasonidos, primero como profesor ayudante de la Universidad Politécnica de Valencia. En el 2009 se hizo profesor titular de la UPV en el Departamento de Física Aplicada. Después de esto hizo varias estancias en Nueva York con Elisa Konofagou, la que también conocimos en una edición anterior del seminario hace un par de años. Y en 2016 entró en el I3M y fundó el laboratorio de ultrasonidos médicos e industriales, el grupo UMIL, y ahí es donde lo conocemos todos. Hace poco fundó una empresa spin-off, Holosonic. Vale, Paco, con esto ya te dejo la palabra, ¿vale? Muchas gracias. Solo una cosa, disculpa que interrumpa antes. Bueno, sabéis que se está grabando la reunión y esto estará disponible luego en Media UPV. Vale, muchas gracias, Carlos. Luego. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Vale. Bueno, primero que nada, agradeceros a todos que hayáis venido y que estéis interesados con estas técnicas que estamos desarrollando en el UMIL. También a Misa por invitarme a dar esta conferencia y en general al I3M por el respaldo que hemos recibido. Bueno, quería hablaros en particular de una de las líneas que hemos desarrollado en el UMIL y que considero que tiene bastante relevancia a nivel internacional, no ya lo que nosotros podamos estar haciendo, que considero que también, sino en sí el objetivo de esa línea, que es conseguir lo que se llamaría una nueva modalidad de imagen basada, desde luego, en el uso de ultrasonidos, pero en la que no recibamos la información tradicional del ultrasonido, sino un nuevo tipo de información, que sería, digamos, lo que conocemos habitualmente como la viscosidad del tejido. Por eso lo hemos denominado viscografía, ¿no? Es grafía o gráficos de la viscosidad. Y una nueva modalidad de imagen funcional porque se considera que la viscosidad es un parámetro que cambia en función de la patología o del estado patológico de un determinado tejido. De tal forma que si hay, por ejemplo, pongamos que hubiese, por ejemplo, un tumor rodeado de una zona de tejido sano, pues la viscosidad, igual que la elasticidad, sería distinta y eso se ha demostrado y parece ser que se está convirtiendo la viscosidad en un parámetro de interés diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se está persiguiendo esa nueva modalidad de imagen que todavía no está implementada a nivel comercial ni a nivel, ni siquiera a nivel de laboratorio de una forma robusta, ¿de acuerdo? Bien, si nos remitimos a los inicios de la medicina, pues podemos ver que 400 años antes de Cristo, que eso es ya 2400 años hace, ya Hipócrates comentaba y de hecho escribió en sus libros que digamos, los bultos blandos que no duelen y que ceden al dedo suelen ser menos dolorosos, menos peligrosos, mientras que los bultos que son duros, que son grandes y que duelen, suelen ser bastante peligrosos y te pueden llevar rápidamente a la muerte, según dice ahí. ¿De acuerdo? Entonces él dijo que bueno, esa era una forma de distinguir una enfermedad o peligrosa o no. Pero claro, qué es blando y qué es duro, eso era complicado de determinar, porque lo que para mí puede ser blando, para otra persona puede ser un poco más duro o duro incluso. Es una valoración subjetiva. Por lo tanto, Hipócrates, que no debía ser tonto, lo siguiente que escribió es que el oficio, digamos, del médico es saber distinguir y comparar las cosas que se pueden ver, tocar y oír en el cuerpo humano. Por lo tanto, él ya se estaba dando cuenta de que eso de decir si una cosa era dura o blanda era difícil y lo único que podía decidir es tener a una serie de personas muy entrenadas y con capacidad para comparar cosas que habían tocado, escuchado o visto en el cuerpo humano para que luego pudiesen hacer predicciones adecuadas. Es decir, que tenía que tener gente entrenada para saber qué era duro y qué era blando. Eso significa que uno puede tomar diagnóstico de una forma subjetiva, claro.
¿vale? Pero claro, eso es complicado, eso es lo que llamamos la palpación y lleva muchos años realizándose. Lleva 2.400 años realizándose y de hecho a día de hoy sigue realizándose las pruebas con palpación médica, ¿de acuerdo? Pero claro, la palpación implica que vamos a tocar un tejido biológico que es heterogéneo, porque está compuesto de muchos materiales, es anisótropo, porque no tiene las mismas propiedades si atacamos o apretamos el material o lo vemos en una dirección que en otra. Es no lineal, no responde igual el material si está previamente comprimido o si lo comprimimos más una vez que menos. Es decir, al principio cede muy rápido, pero luego le cuesta mucho ceder. No es lineal, no es proporcional. Es viscoelástico, es decir, no es un medio elástico puro como sería un muelle sin pérdidas, sino que más bien es como un material que tiene pérdidas viscosas generalmente. Es poroelástico porque es un tejido biológico, tiene determinadas estructuras que le dan determinados materiales entre las células, sobre todo, pues, colágenos, etcétera, que le dan estructura. Entonces, se puede considerar un material que está formado por fluidos con materiales sólidos. De hecho, un material blando, un tejido biológico, se considera un material blando y tiene propiedades de fluido y también propiedades de sólido. Luego también es verdad que los tejidos, cuando los palpas, pues no son infinitos. No es lo mismo tocar un tejido muy grande que un tejido, por ejemplo, el ojo. Tocar el ojo, que está dentro de una cavidad con contornos, hacen que las durezas sean completamente distintas. No es lo mismo presionar un objeto libre de condiciones de contorno que un objeto que está comprimido por los lados. Eso complica las cosas. Y además, estos materiales, y eso sí que lo podemos suponer con una buena aproximación, son incompresibles, ¿vale? Están hechos principalmente de agua, y al ser el agua incompresible, pues ellos también lo son. Bien, Hipócrates quería que supiésemos todo esto tocando con un dedo una determinada zona del cuerpo. Pero, en realidad, ya sabemos que los medios materiales son bastante complejos. Ahora bien, si suponemos que no son nada de todo eso, es decir, que son algo muy idílico, muy sencillo, es decir, que son homogéneos, que son isótropos, que son lineales, que no son viscoelásticos, sino elásticos puros, que no son poroelásticos, que son semi-infinitos, es decir, que tú puedes presionar un objeto y no hay nada que te impida que ese objeto se desplace, y que son incompresibles, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué podían hacer los médicos que trabajaban con Hipócrates solo con un dedo? ¿Qué podían determinar solo con un dedo? Pues bueno, ahora tenemos modelos matemáticos que nos describen cuáles, no sé si veis el ratón, me imagino que sí, si tenemos un dedo que es circular, es un cilindro, que tiene un diámetro de valor R, y con ese dedo ejercemos una fuerza F sobre un tejido blando que cede al impulso, digamos, que le impone el cilindro, cede una distancia W, pues bueno, hay una serie de modelos considerando homogéneos, isótropos, lineales, elásticos, etcétera, que nos relaciona la fuerza que haces con el dedo con el desplazamiento que produces en el tejido. Y esa relación fuerza-desplazamiento no es más que 8, el diámetro del cilindro que estás utilizando como dedo, y el desplazamiento que produces, y esta mu que tenemos aquí, que es lo que llamamos el coeficiente o el módulo de cizalla. Es decir, que si nosotros sabemos la fuerza que hacemos con el dedo y lo que desplazamos el tejido, podríamos sacar el módulo de cizalla del medio material, del medio biológico. Ese módulo de cizalla tiene que ver con la capacidad que tenemos de deformar el tejido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Hipócrates no iba desencaminado. Con un dedo se podría explorar ese módulo de cizalla. Más aún, como el módulo de cizalla está relacionado con el módulo de Young en un medio incompresible de esta forma, es simplemente 3 veces el módulo de cizalla, está diciéndonos Hipócrates que podemos saber el módulo de Young, que no es más que la reacción, digamos, la relación entre el esfuerzo y la deformación que producimos en un tejido longitudinalmente. Es decir, que no iba tan desviado Hipócrates. Pero claro, apretando con un dedo un tejido, ¿quién sabe qué fuerza está haciendo? Y aún más, ¿quién sabe cuánto se deforma el tejido? Es decir, que por más que esto se pueda explorar, nadie tiene un valor para mu. Nadie tiene un valor para mu. Bien, en este momento simplemente quería comentar una cosa, y es que hay una serie de parámetros. Aquí tenemos los parámetros de Lamé, aquí tenemos el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, y aquí tenemos el módulo de compresibilidad y el módulo de cizalla. Pues bien, con 2 de cada uno de estos podemos describir el comportamiento elástico de un medio.
Es decir, que con el dedo podríamos sacar mu y e, y como el coeficiente de Poisson es 0,5 en el caso de los medios tipo fluidos, como los medios blandos, podríamos determinar prácticamente las propiedades elásticas del tejido. Pero claro, ya os he dicho que nadie sabe la F y nadie sabe la omega. Y eso seguía siendo un problema. Aún así, no iba muy desencaminado tampoco Hipócrates por lo siguiente. El módulo de ondas, el shear modulus, varía mucho en los diferentes tejidos. Fijaros, va desde 10 a la 3 kilopascales, desde 10 a la 3 pascales, perdón, hasta la 10 a la 10 pascales. Es decir, que en hueso tenemos un módulo shear, un módulo de ondas transversales, de deformación transversal muy grande, y sin embargo en humor vítreo, en sangre, tenemos uno muy bajo. Y por en medio tenemos piel, cartílagos, músculos, etc. Es decir, que es un parámetro muy sensible a la elasticidad y es muy útil para sacar esa elasticidad. De hecho, hay tejidos con ciertas patologías que cambian respecto al tejido sano que tiene alrededor en todo este rango, ¿de acuerdo? Imaginad, si hubiésemos determinado otro módulo, el módulo de Bull, por ejemplo, nos dice lo fácil que es o lo difícil que es comprimir en volumen un tejido, ¿vale? Pues el módulo de Bull de todos los tejidos blandos, todos los tejidos del cuerpo humano, blandos, músculos, grasa, etcétera, simplemente cambian un poco entre 10 a la 9 y 10 a la 10. Es decir, que es una constante muy poco sensible. Solo cambia con el hueso, pero el hueso no suele interesarnos en la palpación. Bien, ¿qué significa eso? Pues significa que el parámetro era bastante útil, pero nadie podía sacarlo. Lo más que podías es entrenar a gente para que tuviese una sensación, una experiencia para determinar si eso era fácil o era bueno o malo, ¿vale? Y desde hace 2400 años hemos estado utilizando esa técnica. Cada una de estas líneas son 100 años, sube y baja 100 años. Hemos pasado muchos años. A principios de 1900 se desarrolló la electricidad y en 1950, hace apenas, bueno, prácticamente 50 años, empezaron a aparecer algunas técnicas que posiblemente podrían ayudar a olvidarnos de Hipócrates, es decir, a olvidarnos del dedo y de tener que entrenar a la gente y esperar que lo acierten, ¿de acuerdo? Esas técnicas se llamaron técnicas de elasticidad, se desarrollaron en el campo de los ultrasonidos y también en el campo de la resonancia magnética, donde también se hacen imágenes de elasticidad. El objetivo era sacar el módulo de cizalla, igual que se hacía con el dedo, o se intuía con el dedo, ¿vale? Fijaros que la mayor parte de la historia moderna, o digamos desde los griegos hasta hoy en día, ha pasado por la palpación y hoy en día sigue siendo la palpación, aunque ya existen técnicas que empiezan a competir con eso, en algunos casos muy bien, ¿eh? Bien, una de esas técnicas está basada en el uso de ultrasonidos, ¿vale? Entonces, aquí en estas siguientes transparencias, quería simplemente comentaros cuáles son los pilares fundamentales de la imagen ultrasónica y cómo nos permiten calcular esos mapas de elasticidad. Recordad que la charla va sobre viscosidad y yo todavía estoy hablando de elasticidad, ¿vale? En algún momento uniré la elasticidad y la viscosidad en el siguiente paso. Hay tres pilares fundamentales si les decimos a los médicos qué tipo de ultrasonidos usan, te dirán básicamente, utilizamos ecografía, utilizamos Doppler y ahora empezamos a utilizar elastografía. Esos son lo que llamamos los tres pilares. La ecografía se basa, como bien sabéis prácticamente todos, en la formación de una onda mecánica que viaja en el tejido, rebota en algún objeto que tiene una impedancia mecánica distinta, es decir, una densidad y elasticidad distinta. Ese eco vuelve al sensor y con ello tenemos, pues aquí tenemos el voltaje de excitación y aquí tenemos el voltaje recibido que llega un cierto tiempo después. Como sabemos la velocidad de propagación, pues aquí podemos representarlo en función de los milímetros. A ciertos milímetros, en este caso a 11-12 milímetros, tenemos un objeto. Y eso nos permite hacer una imagen. Fijaros, en este caso enviamos de nuevo la onda sobre un scatter, uno de los objetos pequeñitos. Esa onda rebotará, llegará al sensor y podríamos hacer lo que llamamos aquí un ecograma. Si tenemos un poco de cuidado y lo que hacemos es focalizar la onda y escanear en forma de abanico, como veis aquí, y luego recibir todos los ecos con muchos sensores, de tal forma que cada sensor sepa el eco en qué instante le ha llegado y podamos conformar la imagen, pues esta imagen, que no era demasiado bonita, la podemos llegar a convertir en una imagen bastante más bonita, aunque siga habiendo algunos problemas asociados a la imagen, como pueden ser lóbulos, etc. ¿Vale?
Con esta técnica, pues ya conocéis todos, ahí tenéis la forma de abanico tradicional, aquí está el sensor que tiene el médico y aquí estamos viendo una ecografía de un bebé, pues yo creo que aproximadamente tendrá 4 meses o una cosa así, ¿vale? Vemos la placenta, el niño, aquí se puede explorar, por ejemplo, el tamaño del bebé, el número de dedos incluso, la prueba de la nuca, por ejemplo, pues, la columna, si parece que esté todo correcto, ¿vale? Esa es la ecografía tradicional que se utiliza en ecocardio, todo el tema abdominal. Ya sabéis que se utiliza sobre todo para ver objetos blandos. De hecho, cuando apareció la ecografía, ya existía la radiografía. Y se vendía como que era el complementario a la radiografía. La radiografía veis los huesos, con ultrasonidos, la ecografía veis los objetos blandos. Estamos hablando hígado, todos los temas relacionados con páncreas, musculatura, cardio, temas de obstetricia, etc. En este caso, por ejemplo, estáis viendo cómo funciona. Esto ya es una ecografía con movimiento, un modo M que llaman. Veis cómo funciona una válvula. En este caso veis aquí una sombra. Esta sombra se produce porque hay un cálculo con una densidad bastante elevada y del sonido cuando llega rebota, aquí se ve con mucho brillo y luego hay una sombra. Ese tipo de deformaciones de la imagen a veces se utilizan también para el diagnóstico. Y luego veis pues, las famosas ecografías 3D que se han puesto muy de moda últimamente, ¿vale? Los médicos también te dirían que hay otra técnica que en el fondo no deja de ser una mejora de la ecografía. Esta técnica ellos la llaman Doppler y la usan tanto que la consideran básicamente otra modalidad de imagen, ¿vale? Con la técnica Doppler lo único que hacemos es enviar una señal también, como en una ecografía, y conformar una imagen. Solo que esa señal, que tiene una frecuencia fundamental, si rebota sobre objetos que están en movimiento, por efecto Doppler, sabéis que la onda que sale de la reflexión tiene un shift, un desplazamiento en la frecuencia. Como el sensor tiene un buen ancho de banda, es capaz de determinar ese desplazamiento de la frecuencia, con eso es capaz de determinar la velocidad, conocida la sección, puede calcular el flujo sanguíneo en una arteria, por ejemplo. Aquí tenéis la sangre entrando y saliendo del corazón. Normalmente lo pintan en un color cuando la sangre se acerca a la sonda y en otro color cuando se aleja de la sonda. Y aquí tenéis una ecografía transcraneal en un feto, básicamente para saber si la irrigación cerebral está funcionando de forma adecuada. De hecho, en la semana 22 del embarazo hay una ecografía, creo que hay 3 ecografías durante el embarazo fuertes, donde vas a un especialista. En la 22 te hacen una Doppler preciso, porque tienen que saber si está llegando sangre bien a las piernas, a los riñones, a los brazos, etc. Y el otro pilar debería de ser la elastografía, como veis aquí, que es una imagen de las durezas del tejido. No de los objetos que hay en el tejido, sino de los duros que son, ¿vale? ¿Cómo podemos saber una imagen de las durezas? Pues como decía Hipócrates, presionando con una fuerza y viendo cuándo se desplaza. Pero ya sabéis que lo del dedo era una cosa muy subjetiva. El objetivo es conseguir algo más cuantitativo, ¿de acuerdo? Y ahí estamos. Básicamente lleva como 30, 40 años la elastografía desarrollándose, ya se vende a nivel comercial, sigue desarrollándose. Así como la ecografía está asentada y las mejoras vienen desde aspectos puramente técnicos o de tratamiento de señal, la elastografía sigue desarrollándose a nivel de nuevas formas de hacerla. Esta es la primera forma que se inventó. Fijaros lo que tenemos aquí. En lugar de un dedo tenemos una sonda de ultrasonidos. Esa sonda te puede hacer un ecograma, como el que veis aquí, un ecograma. Si hubiese una inclusión, por ejemplo, puede ser un tumor blando, cuando yo presiono con la sonda, todo lo que hay delante de la sonda se comprime, incluido la lesión blanda que tenemos. Si esa lesión fuese dura, aunque yo comprima con la sonda, la zona dura, imaginad que fuese una canica, no se comprimiría en absoluto. Pues bueno, la idea era la siguiente. Yo puedo hacer una ecografía antes de comprimir y una ecografía después de comprimir y comparar esas dos imágenes. Si toda la ecografía se ha visto comprimida, es que todo lo que hay en medio es blando. Pero si hay una zona de la ecografía que no se modifica en la foto al comprimir, es que ahí hay algo más duro. Pues bueno, aquí os voy a representar qué es lo que sucede cuando comprimo. Esto es una ecografía tradicional, donde realmente tengo un montón de escáteres debido a las irregularidades del tejido. Y yo sé que aquí hay una inclusión, pero no la veo. Sé que hay, porque he visto el vídeo antes, obviamente el vídeo que veréis ahora a la derecha, que es la elastografía, ¿no? Si yo hago varias fotos de esto antes de comprimir y después de comprimir, puedo obtener esta imagen que veréis aquí. Fijaros, los rojos significa
blando, en este caso los azules significa duro. Estamos estudiando el caso de la inclusión blanda. ¿Qué sucede? Pues que en esta zona los desplazamientos producidos por la presión que hacemos con la sonda de ultrasonidos son distintos que en las zonas circundantes. Por lo tanto, yo puedo representar, correlacionando esas imágenes, una imagen elastográfica. Esto se utiliza de manera comercial y los médicos lo utilizan, pero no deja de ser lo que quería Hipócrates. Hipócrates lo que quería era que alguien presionase con un dedo y supiese si eso es duro o blando. Ahora presionamos con una sonda y vemos una imagen, pero ¿es dura o blanda? Pues no lo podemos saber, porque igual que con el dedo no sabemos qué fuerza estamos haciendo, con la sonda tampoco sabemos qué fuerza estamos haciendo. Además que el campo de fuerza se desparrama por todo el tejido, de tal forma que quién sabe qué fuerza hay en un punto determinado de la inclusión, en este punto, en este, es distinta. Si no sabes la fuerza, por más que puedas medir la deformación con ultrasonidos, no puedes saber los módulos elásticos, porque los módulos elásticos son relaciones entre desplazamiento y fuerza. Si no sabes la fuerza, el módulo elástico pierde el valor. Por lo tanto, esto es una técnica elastográfica que se utiliza, pero que no es cuantitativa, es cualitativa. Es mejor que presionar con el dedo porque al menos de la geometría de la zona dura o blanda que quieres estudiar. Y con el dedo la geometría la tienes que hacer estudiando los contornos con palpación. Y también porque con el dedo básicamente puedes tocar la superficie de los objetos, ¿no? De los músculos. Pero si está en profundidad la zona de interés, no puedes llegar hasta ella. Tú tampoco puedes llegar mucho más lejos porque no dejas de presionar desde el exterior. Vale, ¿podemos intentar mejorar esto? Era la pregunta que nos hacíamos. A ver, habíamos empezado con Hipócrates, con los dedos, y lo que hemos hecho es sustituir un dedo por un cacharrito de plástico. Vale, haciendo fotos. Pero ¿podemos mejorar eso? Mejorar eso significa, podemos saber la fuerza. Podemos saber la fuerza, porque si no sabemos la fuerza, los desplazamientos los medimos muy bien con ultrasonidos, los tenemos aquí, los desplazamientos, fijaros. Todo esto se sabe. Pero la fuerza no. Entonces, si supiésemos la fuerza, pues estaría genial, porque tendríamos un valor real de la elasticidad. ¿Ok? Vamos a hacer una propuesta. El ultrasonido se puede focalizar. Y el sonido, cuando se focaliza, o si es de muy alta amplitud, es una onda y transmite, comunica cantidad de movimiento. Y si esa onda tropieza con un objeto de diferente impedancia, se produce una reflexión de la onda. Cuando se produce una reflexión de la onda, transmite al objeto cantidad de movimiento, es decir, lo mueve. Esa onda, si la focalizamos en el tejido, por absorción también transmite cantidad de movimiento al tejido, es decir, lo mueve. Y aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis una sonda y aquí tenéis un péndulo. Lo que voy a hacer es enviar ultrasonidos sobre el péndulo y será una onda mecánica. Pues ahora veréis lo que le sucede al péndulo. Lo podemos empujar. Con ultrasonidos podemos empujar un péndulo. Si podemos empujar un péndulo, podemos empujar un tejido. Y si nosotros concentramos toda la energía sónica en este punto, podríamos, si no conocerla perfectamente, al menos hacer una buena estimación de cuánto vale esa fuerza. Con esa buena estimación y midiendo los desplazamientos de este péndulo, pero de un tejido, podríamos saber cuánto es el módulo elástico en esta zona. Esa técnica se llama Acoustic Radiation Force Imaging. Radiation Force porque es fuerza de radiación. Y la tenéis aquí, ARFI, Acoustic Radiation Force Imaging. Y es comercial. Creo que es Siemens el que vende la máquina de Siemens. Aquí la tenéis, el Virtual Touch, lo llaman. Y Philips también vende una. Lo que hacen es lo siguiente. Esta es la que acabamos de ver, la cuasiestática. Lo que hacen es focalizar el sonido, empujar en el foco, y en el foco miden también con la misma sonda de ultrasonidos cuánto están empujando. Y mira, aquí tienen una imagen tradicional ecográfica, y aquí tienen unas imágenes mejoradas cada vez con smooth y con tratamiento, y pueden saber si tienes una inclusión blanda, en este caso, o dura, en la zona central, haciendo un escaneado luego de todo el tejido, porque ellos empujan en un único punto. Luego hay que empujar en muchos puntos para hacer la imagen, ¿de acuerdo? Eso se llama una técnica basada en el uso de acústica de fuerza de radiación y está implementada, comercializada. Hay otras técnicas que ya están basadas en el uso de fuerza de radiación, pero que no requieren de conocer la fuerza para conocer la elasticidad. Por la siguiente razón, cuando tú tienes un determinado material, si le damos un golpe a ese material, por ese material propaga una onda mecánica. La velocidad a la que propaga la onda mecánica depende de la elasticidad del material.
Por lo tanto, si nosotros pudiésemos hacer propagar una onda mecánica por el tejido, solo midiendo su velocidad sabríamos su elasticidad y no necesitaríamos saber la fuerza ni nada más. Eso se llaman técnicas basadas en la propagación de ondas transversales. Tenemos una gran suerte, eso a veces en la naturaleza sucede. Con ultrasonidos nosotros enviamos ondas muy rápidas a 1500 metros por segundo, muy rápidas para nosotros, ¿eh? Si hablamos de la gente que hace radiación, que hace PET, resonancia, eso es muy lento. Pero bueno, con ultrasonidos 1500 metros por segundo es una velocidad relativamente rápida para el tamaño del cuerpo humano. Son dimensiones pequeñas, esto se viaja muy rápido, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Que si nosotros generamos una onda transversal y fijaros, cuando nosotros empujamos un tejido, en este caso en el péndulo, empujamos el péndulo. Pues bueno, el agua que hay alrededor, todo esto está sumergido en agua, también propagará una onda a partir de este empuje. El péndulo empuja el agua y se propaga una onda en el agua. En los tejidos biológicos sucede lo mismo. Nosotros empujamos en el foco, pero luego aparece una onda, esa es una onda transversal que se propaga. La veis aquí más exagerada, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. Si tenéis Michelin, los que tenemos Michelin, lo tenemos fácil de ver. Le damos un golpe y vemos como el Michelin ondula. Esa sería una onda transversal, muy parecida a una onda transversal. Es superficial, pero es muy parecida. ¿Qué pasa con esa onda? Que la veis. Cuando os dais un golpe en el Michelin o en el músculo, veis cómo propaga la onda. La podéis ver. ¿Eso qué significa? Que es una onda muy lenta. Con los ojos somos capaces de ver esa vibración del movimiento. Y eso está muy bien, porque esas ondas viajan aproximadamente a 2-3 metros por segundo. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos excitar el tejido, generar esas ondas y con ultrasonidos ir viendo los desplazamientos que generan en el tejido esas ondas. Lo vamos a ver aquí mucho más fácil. Esto es, aquí arriba tenemos el transductor, generamos un empuje en esta zona y aparecen unas ondas transversales que lentamente van propagando en el tejido. Si somos capaces de ver esa velocidad, sabemos la elasticidad. Eso es genial. Nos hemos olvidado de Hipócrates, del dedo y de tener que saber la fuerza. Eso es genial. Parece ser que cuando alguien pensó en esto, lo siguiente que pensaría es que había conseguido terminar el tercer pilar de la imagen ultrasónica, que era la elastografía. De hecho, hay una modalidad que se llama Transient Elastography, que consiste exactamente en empujar el Michelin. Básicamente consiste, veis aquí, se llama FibroScan, funciona muy bien. El FibroScan tiene aquí un pistón que se pone entre las costillas y vibra, dando golpes. No sé si me llegáis a ver, ¿no? Y vibra, dando golpes. Tac, 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 tac. Esos golpes son ondas que se propagan, igual que en el Michelin, se propagan también hacia adentro del tejido, alcanzando el hígado. Por lo tanto, se propagan a una determinada velocidad, son ondas transversales, lentas. Y luego a esta máquina le acoplan un sistema de imagen ultrasónica que lo que hace es ver a qué velocidad se está propagando la onda. Si esa velocidad es más alta o menos alta, indica que ese hígado pues, tiene una patología, por ejemplo, una fibrosis. Eso es suficiente para un médico para hacer diagnóstico sin necesidad de hacer una punción en el hígado. Y ha revolucionado el campo del estudio del hígado. De hecho, ha evitado un montón de biopsias y bastante sangrientas, en este caso, porque es un órgano bastante delicado. Ha sido una idea muy sencilla, dar golpes al Michelin y luego seguir las ondas, sencillamente. O sea, aquí podríamos decir que realmente tenemos un buen pilar para ese tipo ni siquiera es imagen, ¿eh? Porque realmente lo que hacemos es ver la velocidad. No hacemos una imagen del hígado, simplemente vemos la velocidad. Y con eso es lo mismo que hacer una punción. Esa velocidad está relacionada con un índice elástico y una patología. La punción lo mismo, ¿vale? Bien, la propagación de ondas transversales ha sido una revolución y tiene mucho camino por delante, pero también tiene muchos problemas. Por ejemplo, cuando excitamos con fuerza de radiación en el foco, las ondas transversales las generamos en la otra dirección. Y nosotros mismos hemos generado una patente el año pasado y estamos desarrollando un sistema donde el haz, en lugar de empujar hacia adelante, lo que hace es empujar en forma de vórtice, ¿de acuerdo? Una especie de pellizco. Ese pellizco puede ir en las dos direcciones, además. ¿Qué hemos visto? Que nosotros, en lugar de generar ondas shear en la dirección también las generamos, fijaros, empujamos hacia abajo, pero con un vórtice. Y estas son las ondas transversales, ¿en qué se diferencian de las de arriba? Pues que tenemos contribuciones transversales, pero también contribuciones axiales. Es decir, que podemos hacer un mapa
mucho más completo de las velocidades que hay en el tejido y por lo tanto de la elasticidad. Esto es una patente de 2019 del grupo nuestro, ¿vale? Bien, con eso sacaríamos la elasticidad. Pero ya muy recientemente la elasticidad se ha demostrado que, aunque es muy útil, hay otras magnitudes que también podrían ser útiles. Si en lugar de suponer, como estamos suponiendo hasta ahora y se supuso desde hace 2400 años, que los tejidos son elásticos, suponemos que son viscoelásticos, que es algo mucho más cercano a la realidad, nosotros en lugar de tener un módulo de elasticidad únicamente, deberíamos también tener una contribución o un módulo de viscosidad, una contribución a las pérdidas. Porque cómo se pierde la energía en un tejido también nos dice cómo es ese tejido. Prueba de que esto es interesante es un montón de publicaciones que llevamos desde aproximadamente el año 2000 de gran relevancia intentando conseguir no solo la mu, el módulo de cizalla, sino también el módulo viscoso, eta. Eso suponiendo que el material se comporta con un modelo Kelvin-Boyd, que es una de las posibles formas de comportarse un medio viscoelástico. Así como los medios elásticos todos se comportan con una proporción lineal entre fuerza o esfuerzo y deformación, los módulos viscoelásticos son más complejos y hay, según el medio, se utilizan unos modelos u otros, ¿vale? Uno muy utilizado es el Kelvin-Boyd, que sirve para muchos tejidos, ¿sí? Bueno, ¿cómo intentan sacar esta ETA? Todas estas publicaciones, ¿cómo lo intentan hacer? Persiguiendo a las ondas shear, las que acabamos de ver. De hecho, es tan importante que en la última conferencia, esta ha sido online en Las Vegas, hemos estado en Las Vegas, pero online, ¿eh? Entonces, en esta última conferencia en Las Vegas, uno de los grupos de referencia internacional, el de Caterina Galippi, en Carolina del Norte, ha presentado una nueva aproximación para conseguir sacar las propiedades viscoelásticas de los tejidos. Lo ha presentado incluso en vivo, en clínico, y hace una propuesta completamente diferente. Es utilizar fuerza de radiación, pero no perseguir las ondas shear, sino utilizar inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial para determinar, a partir únicamente de los desplazamientos producidos por la fuerza de radiación, determinar la elasticidad, ¿vale? Ella en la presentación lo primero que dice es que están muy bien las fuerzas, las ondas shear están muy bien, pero estarían muy bien si el tejido fuese uniforme, como decía Hipócrates, ¿no? Isótropo, pues estaría muy bien. Pero que las ondas se reflejan, se refractan, entonces afectan a la medida de la velocidad que hacemos. Además, la medida se hace en un promedio, la onda tiene que propagarse entre dos puntos para determinar la velocidad, y además se absorben, no llegan muy lejos. Es decir, que la elastografía con ondas shear no está acabando de cerrar ese pilar de la imagen ultrasónica que buscamos. Y ella está persiguiéndolo de esta forma. La pregunta es, ¿cómo lo perseguimos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y este es el objetivo del I3M, y ahora os voy a decir ya, llevamos media hora aproximadamente, un poquito más. Voy a entrar ya en lo que estamos haciendo en el I3M. Bueno, en el I3M lo que queremos hacer en el laboratorio de ultrasonidos es desarrollar una técnica que nos permita conocer el módulo de cizalla complejo, es decir, la parte elástica y la parte viscoelástica, de un medio viscoelástico, ¿vale? Necesitamos una técnica y querríamos llegar en su día a conseguir esa famosa viscografía, es decir, una imagen de las viscosidades y de las elasticidades, ya que estamos también, porque también son de interés. Nuestro objetivo es olvidarnos de las ondas shear. Aunque tenemos una patente en esa línea y la desarrollamos, aquí estamos intentando no utilizar las ondas shear, porque sabemos que las ondas shear tienen ciertas complicaciones y hay muchos grupos utilizándolas. Y si ellos no son capaces de sacar toda la información de las shear para sacar la viscosidad, y no están siéndolo, nosotros tampoco vamos a ser a priori capaces. Entonces vamos a buscar otro camino. El otro camino es no utilizar una onda shear que nos permite conocer la elasticidad alrededor de un tejido en unas determinadas zonas, sino centrarnos en una zona local. Es decir, irnos a la idea del dedo, empujar de nuevo con el dedo. El dedo era local y lo que explorar escaneando, o sea, las imágenes se obtienen escaneando los órganos. Nosotros vamos a ir a una técnica local. Pero necesitamos conocer el módulo elástico cuantitativamente. ¿Cómo podemos conseguir eso? Conociendo la fuerza. ¿Cómo podemos conseguir conocer la fuerza? ¿Apretando con el dedo o con una sonda? No. Apretando con fuerza de radiación, ya lo han hecho otros antes, posiblemente mejores que nosotros y no lo han conseguido.
Por lo tanto, no vamos a utilizar fuerza de radiación acústica. ¿Podemos utilizar fuerzas magnéticas? Las fuerzas magnéticas tienen una cosa buena, y es que atraviesan el cuerpo humano y no se ven afectadas por la absorción, las reflexiones, etc. Las ondas acústicas sí. Por lo tanto, una fuerza magnética es más limpia. Nos podría permitir aplicarla dentro del cuerpo humano de alguna forma. Obviamente el cuerpo humano no reacciona a las fuerzas magnéticas, no nos pegamos a los imanes, pero podemos introducir en el cuerpo humano ciertos objetos que sí, por ejemplo, nanopartículas superparamagnéticas que sí se ven afectadas por los campos magnéticos, ¿vale? Bien, necesitamos, además de conocer la fuerza, y estamos yendo hacia una idea de fuerza magnética, necesitamos también conocer los desplazamientos que se producen con esa fuerza para sacarle el módulo elástico. Eso es fácil, eso lo podemos hacer con ultrasonidos como hace todo el mundo, y nosotros también podemos hacerlo, obviamente. Nadie nos lo impide. Bien, tenemos que saber que la relación entre fuerza y desplazamientos nos tiene que dar el módulo elástico y viscoso si consideramos que nuestro material es viscoelástico. Entonces, eso es lo que perseguimos. Conocer los desplazamientos, conocer las fuerzas. Pero tienen que ser fuerzas magnéticas. ¿Qué vamos a proponer? Pues queremos proponer lo siguiente. Hay una técnica que nosotros, de hecho, un día discutiendo con José María, surgió la idea de utilizar partículas superparamagnéticas, moverlas con campos magnéticos y detectarlas con ultrasonidos. Nos fuimos a ver qué había la gente dicho por ahí y resulta que la técnica tenía como unos 10 años, había hecho que se había inventado. Nosotros no la conocíamos aún, la habíamos reinventado, ¿no? Pero había ciertos trabajos hechos por ahí. ¿En qué consiste la técnica? Es fácil. Cogemos un órgano, introducimos nanopartículas sensibles al campo magnético, superparamagnéticas, por ejemplo, espions que tengan elementos de hierro, etc. Esas nanopartículas se depositan en determinadas zonas del órgano, cogemos una bobina, cogemos un generador de corriente y un amplificador y le metemos mucha corriente a la bobina. Aparte, esa bobina genera un campo magnético en su centro, es un solenoide, que genera un campo magnético. Cogemos un núcleo ferromagnético que amplifica el valor del campo magnético y además en forma de punta, de tal forma que aquí lo focaliza justo en el eje que entra en el órgano. En esta zona, justo en el eje, tenemos fuerzas magnéticas considerables. Esas fuerzas magnéticas atraen a las nanopartículas. Cuando deja de haber corriente en el solenoide, dejan de atraer a las partículas, vuelven al sitio, es como estirar un muelle y dejarlos volver al sitio, se mueven. Ese movimiento lo podemos detectar con una sonda de ultrasonidos. Nosotros podemos detectar los desplazamientos, como bien sabéis, una ecografía. Aquí veis una ecografía de ese tejido, no es un hígado, realmente era como una especie de tejido sobre una probeta. Y aquí lo tenéis con diferentes concentraciones de nanopartículas, ¿veis? Se va hasta 1,5 milimols por kilogramo, ¿vale? Y aquí tenéis la prueba de control, y aquí tenéis donde van apareciendo las nanopartículas que se han ido depositando en ciertas zonas del tejido, seguramente porque iban marcadas con biomarcadores para depositarse en determinadas zonas. ¿Qué está sucediendo? Las movemos, ese movimiento se capta con ultrasonidos y somos capaces de saber dónde están. La técnica Pulse Magnetomotion Ultrasound permite saber dónde están. De hecho, los desplazamientos que se producen en el tejido, las nanopartículas se adhieren al tejido, se mueven, arrastran el tejido y con ultrasonido vemos ese arrastre, ¿no? Pues ese arrastre puede llegar a ser, en este caso, hasta de 20 micras. Fijaros que empujan el tejido y el tejido luego vuelve rebotando respecto a la posición de equilibrio, pues como haría un muelle atenuado. Se empuja, vuelve y se va al equilibrio, ¿vale? Si las nanopartículas son muy ferromagnéticas, muy superparamagnéticas, se desplazan mucho. Si son como el espión menos, pues se desplazan apenas 5 micras. Pero eso lo podemos ver con ultrasonidos. Hoy en día, ¿qué se está haciendo? Desarrollando nuevos tipos de nanopartículas que sean muy superparamagnéticas para poder producir desplazamientos muy grandes. Entonces mejoramos la sensibilidad de nuestros sensores, ¿vale? Pero esto solo se está utilizando para localizar las nanopartículas. La pregunta que nosotros nos hicimos a continuación fue, si nosotros somos capaces de empujar a las nanopartículas y ver el desplazamiento del tejido, pues igual que podríamos saber cuando se mueve un muelle en un medio con pérdidas, al morir la vibración del muelle, lo empujamos y va muriendo, ¿cuál es la dureza del muelle? ¿Cuáles son las pérdidas? Estudiando la dinámica del muelle. Nosotros, estudiando la dinámica del tejido, podríamos saber cuál es el módulo elástico y cuál es la parte compleja de ese módulo, que son las pérdidas.
Y lo siguiente que hicimos es montar un sistema para ver si realmente con estas curvas podíamos sacar esa información. Porque entonces tendríamos una técnica que nos diría dónde están las nanopartículas y qué elasticidad y qué viscosidad tiene el tejido circundante a esas nanopartículas, básicamente el tejido donde están. Es decir, nanopartículas que van a zonas patológicas y una vez están allí nos dan la información viscoelástica de esas zonas patológicas que nos permiten dar un diagnóstico mejor, ¿vale? Y eso es lo que perseguimos y me da la sensación de que somos posiblemente los únicos ahora mismo, aunque hay grupos que han explorado mucho, incluso la idea se había lanzado en algún congreso, nunca nadie se ha atrevido a lanzar un experimento persiguiendo este tipo de información. De hecho, nosotros llevamos prácticamente 3 años con estos experimentos sin una publicación. Nos han rechazado algunas porque es complejo demostrar ciertas cosas. Nos han pedido cada vez más, cada vez más. Ahora estamos muy contentos porque hemos conseguido resultados muy positivos, como ahora veréis. Pero somos los únicos que realmente nos hemos metido en este embolado porque es muy complejo. Y sigue siendo complejo, aunque hemos sacado buenos resultados, sigue siendo complejo. Pero bueno, a veces hay que meterse en cosas complejas porque lo otro ya está trillado y las aportaciones tienen poco interés. Estas puedes fracasar rotundamente o puedes tener un gran éxito si lo consigues, pero sigue siendo muy complejo, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos procurado nosotros? Nosotros ponemos una gelatina, ponemos dentro de la gelatina, en lugar de una nanopartícula, hemos decidido empezar por algo más sencillo, es una bolita metálica de hierro de 1 milímetro de diámetro. La hemos introducido en la gelatina. Hemos cogido una bobina, generamos un campo magnético exactamente igual que en la técnica anterior y una sonda de ultrasonidos para ver cómo se mueve la bolita. Cuando enchufamos la corriente, la bolita se atrae hacia el núcleo. Cuando dejamos de pasar corriente, vuelve a su posición de equilibrio. ¿Veis que en cada momento rebota? Bueno, pues si seguimos su comportamiento es cuando estiramos, sube, rebota un poco, cuando dejamos de pasar corriente, vuelve al equilibrio y rebota un poco. Eso tiene que responder a un modelo mecánico. Si en lugar de darle un pulso muy largo, le damos un pulso más breve, pues la bolita no llega al equilibrio, antes ya ha desaparecido la fuerza y vuelve y rebota, ¿vale? Significa que le aplicamos una fuerza más corta en el tiempo o más larga en el tiempo. Y aquí vemos el movimiento de la bolita, ¿eh? No se ve del todo perfecto porque hemos cogido pocos frames, pero veis que se desplaza un poquito. Estas son las imágenes del ecógrafo que nos permiten luego correlacionar respecto a una posición original y saber cuánto se ha desplazado. Hemos conseguido desplazar la bolita hasta 100, 120 micras. Se ve muy bien, ¿vale? La pregunta es si existe un modelo. Obviamente tenía que existir un modelo, no lo habíamos inventado nosotros, sino un ruso. Y el modelo nos dice que la fuerza que estamos aplicando, magnética, está relacionada con el desplazamiento de la bolita a través de una expresión no tan complicada, donde aparece la masa de la bolita. Esto está en el dominio frecuencial, pero lo podemos pasar al dominio temporal. Aquí tenemos el módulo elástico complejo, el radio de la bolita. Esto es lo que nos interesa. Aquí tenemos el número de ondas que está relacionado también con el módulo elástico. Aquí tenemos otra vez el radio y nada, el desplazamiento. El desplazamiento se puede medir. La fuerza, en principio, también, porque es una fuerza magnética, pura. No es como la fuerza Acoustic Radiation Force que estábamos hablando antes. Esta es pura, no se ve afectada por el cuerpo humano. Entonces, en principio, ambas cosas se podrían conseguir. Bien, hemos montado el experimento para ello. ¿Cómo conseguir eso? Pues vale. Primero tenemos que ver la imagen de la bolita y procesarlo. Luego, cuando veamos la bolita, hay que enviar una señal para activar un generador. Ese generador envía un voltaje a un amplificador, ese amplificador envía una corriente, esa corriente pasa por la bobina, un campo magnético, y es en ese momento en el que está empujando a la bolita. Tiene que estar sincronizado. No es solo eso. Para calcular la fuerza magnética aquí en el centro, tenemos que saber la corriente que le estamos dando a la bobina. Ponemos una sonda de corriente que pasamos, es esta, un pico amperímetro, que pasamos a un osciloscopio y de aquí registramos en el mismo instante en que aplicamos el voltaje, registramos la corriente. Con esa corriente deberíamos de sacar el campo magnético aquí y también la fuerza magnética, ¿vale? Fijaros, aquí abajo tenemos el ecógrafo, tenemos el generador, tenemos el osciloscopio, tenemos la sonda del ecógrafo, aquí en medio está la gelatina con la bolita, aquí está la bobina con el concentrador de campo magnético, que es un núcleo ferromagnético, y aquí detrás tenemos pinchada
De hecho, la sonda ahora mismo no está. Debería de estar pinchando la corriente que pasa a la bobina, ¿vale? De tal forma que nosotros pudiésemos conocer cómo se mueve la pelota, la bolita, cuánta fuerza magnética hacemos. Esa es la clave. La pregunta es, ¿somos capaces de eso? Es decir, ¿podemos medir la fuerza magnética? El desplazamiento sí. Los desplazamientos se ven muy bien. Pero la fuerza magnética en ese punto, ¿cuánto vale? Pues bueno, lo primero que hicimos es saber cuánto vale la fuerza magnética analíticamente en la punta de un ferromagnético de este estilo metido dentro de un solenoide. Pues bueno, bien, la fuerza magnética analíticamente depende de el radio de la esferita que pongamos ahí y el campo magnético y su gradiente. Esto en una única dimensión. En 3 dimensiones es más complicada la expresión. Pero si sabemos el campo magnético y su gradiente, deberíamos saberlo. Y la gente que trabaja en campos magnéticos sabe los campos magnéticos y los gradientes. Aquí los expertos en resonancia enseguida nos han resuelto muchos problemas en ese sentido. De hecho, nos han ayudado mucho en la caracterización de nuestro campo magnético. Aquí tenemos una imagen de la bobina con el núcleo ferromagnético y aquí tenemos un sensor de campo magnético que hemos escaneado el campo magnético con diferentes corrientes de excitación a diferentes alturas, porque la bolita la podemos colocar a diferentes alturas. Y aquí veis en X, que es esta dirección, cómo cambia el valor del campo magnético sobre la punta con diferentes corrientes aplicadas a... No, esto es a diferentes distancias, a 10 milímetros de la punta, a 15 y a 20. También lo hemos hecho con diferentes corrientes. Y hemos aplicado 10 amperios, 20, 30, 40 amperios a estas bobinas. Esta bobina aguanta muchísima corriente. Necesitamos mucha corriente para generar campos magnéticos muy fuertes, con gradientes fuertes, que muevan con bastante fuerza a la bolita, ¿vale? Estas medidas cuajan muy bien con la simulación que hemos hecho con elementos finitos de nuestro sistema. Esto es la dirección de las líneas de campo magnético del sistema. Fijaros lo bien que encajan. Incluso hemos hecho la simulación del efecto que tiene la saturación magnética de la bobina, en el caso de que lo haya, sobre este valor del campo magnético. Es decir, que conocemos muy bien el campo magnético. La pregunta es, ¿conocemos muy bien la fuerza? Pues bueno, la fuerza se calcula a partir del campo magnético, pero no teníamos una medida directa. Y lo que sí teníamos era un montón de cálculos de la fuerza que podíamos hacer con nuestra simulación en elementos finitos. Y la hicimos para muchas corrientes de 10 a 30 amperios. Y veis aquí todos estos puntitos es cómo cambia la fuerza si colocamos la bolita a 5 milímetros de la punta o a 30 milímetros de la punta o en cualquier zona intermedia. A 10 amperios, a 15 amperios, claro, a más corriente, más fuerza, por eso sube. A más cerca la bolita de la punta, más fuerza. Si nos alejamos de la punta, pues los gradientes del campo magnético decaen, el campo magnético también, y hay menos fuerza. Esto todo es lógico. Pero no sabíamos si esa simulación, aunque funcionaba muy bien con el campo, funcionaba muy bien en la medida. Necesitábamos una medida directa. ¿Y cómo hicimos la medida directa? Pues con una báscula de mucha precisión. Esto es una báscula de centésimas de gramo. Lo que hacíamos es colocar un tubito con la bolita sujeta por un capilar y nivelar la báscula. Y cuando ya teníamos eso en equilibrio, hacíamos pasar la corriente. En este caso hicimos pasar 30 amperios. Aquí tenéis los valores experimentales sobre la curva de la simulación. Hacíamos pasar 30 amperios. Ya nos aconsejaron nuestros amigos de resonancia que pusiésemos buenos cables y soldásemos bien todo esto para que no se calentase demasiado. Esos 30 amperios generaban una fuerza y según la posición de la bolita, la hicimos a unos 12 milímetros, a 15, a 16, a 18 y a casi 24 milímetros, eso empujaba la báscula y la medíamos. ¿Con mucha precisión? Sí, con mucha precisión. Teníamos medidas que cuajaban muy bien. La última no encaja tan bien. ¿Por qué? Porque la fuerza ya es muy débil. Y entonces estábamos midiendo en la última escala de la balanza. Eso significa que nuestro error era mayor. Cerca, que las fuerzas son más grandes y están mucho mejor de esa medida, ¿vale? Eso nos dio mucha confianza. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos una técnica que nos da la fuerza dentro de la gelatina y nos la daría dentro del cuerpo humano. Nos la daría dentro del cuerpo humano. No tiene parangón con las famosas de radiación esta que empujaba el péndulo, porque ahí la onda se ve atenuada por el cuerpo, se refleja, se difracta. Y nunca nadie tiene efectos no lineales en la propagación. Nunca nadie sabe a ciencia cierta, eso no lo sabe nunca nadie. Siempre estamos discutiendo lo mismo. ¿Cuánto es el valor de la fuerza acústica? Pero la de la fuerza magnética nadie me la puede discutir. Y menos habiéndola medido, por más que lo hayamos medido con una báscula y por más que eso parezca
antiguo, pero a veces lo antiguo funciona mejor que algunas cosas modernas. De hecho, no hemos encontrado ninguna báscula moderna mejor que esta. ¿Cómo medimos los ultrasonidos? Eso es fácil. Aquí tenéis la señal que le enviamos al emisor y aquí tenéis la señal que tenemos en la superficie del agua. Esto es agua y gel y aquí dentro está la bolita. Agua y gel y aquí dentro está la bolita. Olvidaros de esta parte roja de aquí. Esto que veis aquí es el eco en la bolita. Vemos un eco que rebota en la bolita, lo veis aquí. Y esto final es el eco al final de la gelatina. Es decir, que cuando enviamos una onda mecánica, primero rebota en la superficie de la gelatina, luego en la bolita, la esfera, y luego al final de la esfera. Bien. Si nosotros estudiamos solo este eco, si la bolita se mueve, este eco se mueve. Si está más cerca del transductor, se acerca hacia la izquierda. Si está más lejos, se aleja hacia la derecha. Y esto es lo que veis aquí. En azul, una posición A. En rojo, una posición B. Si nosotros correlacionamos estas dos, hacemos la correlación cruzada de estas dos señales de ecos, que llamamos de radiofrecuencia, o RF, podemos saber cuánto se ha desplazado. Si sabemos cuánto se ha desplazado en función del tiempo, podemos ir dibujando en qué posición está exactamente la bolita en cada instante, y esto lo hacemos en un intervalo de varios decenas de milisegundos. Y cada medida la hacemos en menos de un milisegundo. De hecho, hacemos exactamente a una frecuencia de 5.000, o sea, enviamos 5.000 veces las señales de ultrasonidos por segundo y lo procesamos todo eso. En un segundo, 5.000 señales para ver dónde está la bolita, ¿vale? Y ahora, ya sabiendo que tenemos la fuerza magnética muy bien controlada y que tenemos el desplazamiento de la bolita muy bien controlado, lo único que necesitamos ya es conocer la mu y la eta, la elasticidad y la viscosidad, y ver si sale bien. Aquí tenemos la fuerza de excitación, aquí el desplazamiento. Todo esto es conocido, excepto G. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el desplazamiento de la bolita, lo tenemos calculado aquí. Es una integral donde aparece la frecuencia. Fijaros, utilizando el modelo de Kelvin-Boyd, donde aparece el shear module y el viscous module, lo tenemos aquí. Luego tenemos el tiempo que va pasando. Luego tenemos el radio de la esfera, el número de ondas, todo esto es conocido. Beta es el cociente entre la densidad de la esfera y la densidad del medio. Todo esto lo podemos integrar de tal forma que si nosotros tenemos aquí los valores experimentales del desplazamiento medidos, fijaros que son bastante feos en algunas zonas, pero en esta zona inicial no son del todo feos. Es decir, nosotros aplicamos una fuerza magnética, ¡pam!, de forma rectangular. Es decir, cogemos la bolita y la empujamos, rebota, y cuando la soltamos, vuelve a rebotar. Esta zona roja, ¿veis? Si nosotros damos valores a mu y a eta y calculamos todo esto para que se ajuste a nuestras curvas experimentales, que es la curva negra, podemos sacar un valor de mu y de eta, como veis aquí. Es decir, que nosotros podemos ajustar nuestro modelo a nuestros valores experimentales y obtener nuestra elasticidad y nuestra viscosidad, que era lo que perseguíamos. Hemos supuesto que la gelatina funciona como un material viscoelástico con el modelo de Kelvin-Boyd, y ahora lo único que nos preocupa es si ese módulo mu y eta son fiables. Si son fiables. Pero claro, la fuerza parece fiable, el desplazamiento también, el modelo también, pero es un modelo. Y hay ciertas hipótesis, como por ejemplo que es viscoelástico con tipo Kelvin-Boyd, pero podría haber errores. ¿La fuerza es exactamente cuadrada? Pues hombre, generar una fuerza cuadrada, si hay alguien aquí de resonancias, básicamente me dirá que es muy difícil. Y es verdad, porque si enviamos una corriente a una bobina, la bobina genera un campo magnético proporcional a la corriente, pero la corriente, a pasarla de 0 a 30 amperios inmediatamente en una bobina no es fácil, porque la bobina intenta frenar el paso de la corriente por su autoinducción. Es decir, que estas curvas en realidad no son tan abruptas, seguramente son más suaves a nivel experimental en nuestro caso. Y es verdad, más que un rectángulo así, un cuadrado, es un trapecio, ¿vale? Eso también lo hemos corregido en nuestro modelo, por eso hemos estado como 2 años trabajando en esto, ¿eh? No voy a hablaros del trapecio, voy a hablaros de las gelatinas que hemos estudiado. Hemos usado una gelatina a 2 temperaturas, a 24 y a 19 grados, y hemos usado otra gelatina con glicerina para que sea más viscosa. El Phantom A es un Phantom muy elástico, apenas viscoso. Eso sobre todo si está calentito. Si pasa a estar un poco más en frío, ya tiene cierta viscosidad. Y el otro es muy viscoso. Entonces, si os fijáis en los puntos blanquitos, son las medidas experimentales del desplazamiento de la esferita, que tienen ese empujón y luego intenta ir al equilibrio, pero fijaros que aquí hace cosas feas. Los puntos negros siguen siendo experimentales. Luego os diré por qué están en blanco y en negro. Fijaros que aquí hace cosas feas. No funciona como esperaríamos según el modelo.
Y lo mismo sucede aquí, los puntos blanquitos y los negros, fijaros, se vuelve a ir para arriba. Y sucede lo mismo aquí. ¡Qué cosa más fea! Pues bueno, ¿por qué ha sido esto? Luego lo hemos descubierto. Eso ahora es fácil de decir, pero entonces nos costó. Cuando la bolita está en un frasco, la bolita se mueve. La seguimos bien al principio, pero también al mover empuja ondas transversales en la gelatina, que rebotan al final del frasco y vuelven y afectan al movimiento de la bolita. Es decir, que la bolita al principio está libre, vibrando, rebota, pero cuando está ya intentando volver al equilibrio le llegan los rebotes de las ondas que han rebotado al final del frasco. Nosotros, si hacemos frascos más grandes de gelatina, retrasamos este efecto, lo retrasamos y se queda más limpio. Pero también, si hacemos frascos más grandes, nos complica el montaje experimental. Entonces, al final lo dejamos estar así, ¿vale? Otra cosa complicada es que al principio, fijaros que el modelo no cuaja bien con los datos experimentales. Hay una cierta discrepancia. Y eso tiene que ver con que nuestro modelo, en este caso, era con fuerza cuadrada, y eso no es cierto. La fuerza es más bien trapezoidal. Incorporando ese efecto, mejoramos este ajuste. Eso lo tenemos en los últimos experimentos ya incorporado, pero todavía no tenemos los datos, las gráficas preparadas, y por eso he utilizado estas. Lo que quería decir simplemente es lo siguiente. Fijaros que en el primer caso, donde la gelatina es muy elástica, el modelo elástico y el viscoelástico con poca viscosidad funcionan muy bien en esta zona. Y esta zona, los puntos blancos, son los que hemos utilizado para ajustar nuestro modelo. En este caso, donde ya es un poco viscoelástica, los datos experimentales se ajustan bien al modelo viscoelástico, que es el de la línea negra. Pero este, que es el modelo elástico, el que es así en línea interrumpida, fijaros que predice que el movimiento de la bolita debería de ser más alto. Es decir, cuando empujamos la bolita, el desplazamiento debería de ser más alto si consideramos un modelo elástico. Pero como la gelatina es viscoelástica, considerando el modelo viscoelástico, sí que se adapta muy bien a nuestra medida. Y lo mismo sucede en el último caso, donde también es viscoelástico. La pregunta es, ¿qué valores de mu y de eta obtenemos? Pues aquí abajo tenéis valores de mu. Primero es muy blanda porque está muy calentita la gelatina, pues 648 kilopascales. Pascales, perdón, están pascales. Se va a 1,8 kilopascales. Esto debería ser kilopascales, perdón. Estos son kilopascales. Fijaros que... No, perdón, pascales está correcto, que aquí ya nos vamos a 3000, vale. Fijaros que cuando bajamos la temperatura, la gelatina se hace como más dura y efectivamente el módulo elástico sube. Y en este caso, que era mucho más dura con la glicerina, se va a 3000 pascales, ¿vale? Con un cierto error. Y luego, fijaros que la viscosidad, en el primer caso, que apenas es muy elástica la gelatina, es casi cero, es cero prácticamente. Y luego, cuando bajamos la temperatura, ya se hace un poco más viscosa, da 0,6, y en el último caso, que era lo más viscoso posible, nos da 0,9 ese parámetro pascales por segundo. ¿Vale? Bueno, en principio esto podría darnos una buena alegría, pero no estábamos tan contentos por este efecto y por este mal ajuste. Es decir, una cosa es que una gelatina sea muy elástica, más dura que otra, y que aquí nos den valores más grandes que otros, y es coherente. Y otra cosa muy distinta es que estos valores sean reales. ¿Son 648 o son 848? ¿Son 1800 o son 2000? Eso es importante porque queremos tener una imagen cuantitativa. Y esto habría que compararlo con alguna otra técnica. Pues bien, para compararlo con otra técnica, la viscosidad no es sencilla. Habría que ir a una técnica de estas de análisis dinámico del movimiento, que son máquinas muy, muy caras y que son complejas de manejar para gelatinas. No para polímeros, pero para gelatinas parece ser que está siendo complicado. Pero hay una forma muy sencilla de calcular el módulo elástico. ¿Cuál es? La que utilizaba Hipócrates, que es introducir un dedo. Pero un dedo un poco más currado, que sea un cilindro y que sea con una máquina que te diga qué fuerza está haciendo. Y esa máquina se llama penetrómetro, la tenemos aquí. Esto es el Phantom B y el Phantom A, la mu, y esto es la eta. Y aquí lo que hemos hecho es coger esas gelatinas y medirles con ultrasonidos con nuestro dispositivo los módulos mu, eta, en este caso mu y en este caso eta, a diferentes temperaturas, es decir, enfriarlas e ir midiendo a medida que se iban calentando. A medida que se iban calentando, obviamente los módulos mu iban decreciendo porque cada vez era más blanda. La mu, si es grande, es que es muy rígida. Si es bajita, es que es más blanda. Y la eta lo mismo. Cuando nos vamos haciendo más líquida, la gelatina se va haciendo más líquida, hay menos viscosidad.
Por lo tanto, va disminuyendo. Todo esto nos alegró mucho porque también nos decía que nuestra máquina, si no estaba dando el valor cuantitativo exacto, sí que era sensible, por ejemplo, a cambios pequeños. Estábamos cambiando la temperatura poco y, sin embargo, éramos capaces de dar la mu y era coherente. Podía haber un bias, que ese valor esté más arriba o más abajo. Pero era capaz de medir cuando había cambios en la elasticidad. Por lo tanto, la técnica era sensible. Podía tener un desplazamiento o no estar calibrada, pero era sensible. ¿Qué hicimos? Cogimos ese penetrómetro, que es una máquina que es básicamente el dedo de Hipócrates, pero de metal, con un radio conocido y calibrada, y que te da el desplazamiento de la punta del penetrómetro y de la fuerza. Y sacamos una serie de valores, que son los puntos en rojo aquí, los asteriscos en rojo o en azul para las dos gelatinas. Y nos dio muchísima más alegría. De hecho, eso lo hemos propuesto y es un poco la publicación que estamos enviando ahora a esto con algunos datos más a una revista. Estamos en ello, ¿vale? Sin embargo, nos ha surgido, y esto es algo que pasa mucho, que es cuando te lanzas a hacer algo complicado. Sí. 5 minutos más. 5 minutos y termino, sí, perdonad, sí, parece que esto es el final ya, ¿eh? Hemos hecho una cosita más, yo os lo digo. Simplemente, nosotros haciendo cosas complicadas a veces, no sé, te sale el diablo y te ayuda, ¿no? Una de las cosas que descubrimos es que si conocemos muy bien la fuerza, como es nuestro caso, y el desplazamiento, pues podríamos conocer el módulo elástico simplemente dividiendo uno entre el otro. También es verdad que aquí está el módulo elástico, ¿no? Pero lo podríamos calcular, con matemática lo hemos hecho. Sin necesidad de suponer que el modelo viscoelástico sea Kelvin-Voigt. Es decir, hemos cogido la fuerza, lo hemos dividido por el desplazamiento, lo tenemos aquí, corregido para que sea la velocidad. Esto es la impedancia mecánica. Aquí tenemos el número de ondas, que es conocido, la densidad de la bola y del medio, la masa de la bola, y sacamos el módulo elástico en parte real y compleja con esta expresión, donde todo es conocido, excepto nada, no, todo es conocido, porque la Z es la fuerza partido por el desplazamiento. Bueno, pues hicimos lo siguiente. Como esto está en el dominio de frecuencias, lo que hicimos es enviar una fuerza, un pulso, en lugar de muy largo y cuadrado, muy corto, para que tuviese componentes espectrales bastante anchas. ¿Y qué hemos hecho? Enviar esta fuerza, fijaros en los puntitos, muy picada, de 0,4 milinewtons, en menos de 2 milisegundos. Esa fuerza tiene un espectro bastante alto, que llega a los 500 hercios. Una máquina de estas de análisis dinámico llega a los 100 hercios, es decir, que nuestra técnica llega 5 veces más lejos. Medíamos con ultrasonidos los desplazamientos, con los desplazamientos calculábamos la velocidad, aquí tenemos el espectro, no os fijéis en la línea es algo que hemos hecho a continuación. Y con esta expresión conocida Z, que Z, recordar, no es más que la fuerza partido por la velocidad, hemos calculado, fijaros, el parte real del módulo elástico en función de la frecuencia hasta 500 Hz y también la parte imaginaria. Esto para nosotros es un resultado de muchísima relevancia. Primero porque no necesitamos decir si nuestro medio qué modelo viscoelástico es. Es decir, que una vez tenemos los resultados, podemos dar también como resultado qué tipo de modelo viscoelástico se acerca mejor. Porque tenemos que los valores, son los puntitos, para cada frecuencia. Y también porque nos amplía las máquinas que están utilizando la gente que trabaja con polímeros, llegan hasta 100 hercios. Nos vamos hasta 500 hercios. O sea que podría ser una herramienta de transferencia industrial de mucha relevancia, ¿vale? También es verdad que nos hemos dado cuenta que para nuestras gelatinas la parte real del módulo elástico es casi constante. Es decir, que podemos decir que es el ajuste de esto, esta mu, y que luego la eta sube como una línea prácticamente, es decir, que sube como una pendiente con la frecuencia. Por lo tanto, el modelo viscoelástico Kelvin-Voigt se acopla muy bien a esta gelatina en particular, pero puede ser que a otros medios no. Entonces, lo que hemos hecho es sacar nuestra mu y nuestra eta y utilizando esa mu y esa eta, calcular qué fuerzas tendríamos para tener, según ese modelo, y vemos ya con la línea cómo se adapta muy bien a los datos experimentales. Bien, como conclusiones, decir que con la técnica mixta, magnética ultrasónica, podemos dar las características de un medio viscoelástico sin necesidad siquiera de decir qué modelo se acopla antes de hacer esas medidas, que llegamos incluso a 500 hercios para dar esos valores, pero eso metiendo una bolita de 1 milímetro dentro del tejido. Nadie va a meter una bolita dentro de un músculo para hacer eso. Obviamente eso tenemos que corregirlo. ¿Cómo queremos corregirlo? Utilizando nanopartículas. Ya estamos
un experimento con nanopartículas. Pero hay que hacer algunas cosas más. Los campos magnéticos los tenemos ahora focalizados en un punto. Si las nanopartículas están dispersas, ya no sabemos el campo magnético en determinadas zonas, solo en un punto. ¿Qué podemos hacer? Generar campos magnéticos más uniformes. Ya estamos con la gente de resonancia magnética utilizando sus máquinas para generar esos campos magnéticos mucho más uniformes. Y por otro lado, solo tenemos un modelo teórico del movimiento de una esfera en un medio viscoelástico. Ahora tendremos un clúster de nanopartículas que formarán estructuras. Necesitamos un modelo teórico que nos diga, si sabemos la fuerza, cuánto es el desplazamiento para saber los módulos elásticos. Y eso es muy complicado. Es decir, no es que hayamos inventado ya la rueda de la viscoelasticidad, ¿no? Estamos todavía con un problema complicado, pero que tiene muchas posibilidades, como estamos viendo, ¿no? Esa técnica final nos daría una imagen de dónde están las nanopartículas y qué elasticidad tiene el tejido ahí, ¿vale? Simplemente agradecer al grupo, el UMIL, que está toda la gente aquí, también a la gente de resonancia magnética con la que hemos trabajado, sobre todo a la gente como Rafa, Alejandro, Noé y José María, de donde surgió toda la idea y todo este experimento y que han trabajado mucho para repetir muchos experimentos y analizar muy bien y aprender mucho de la astografía. Y luego a los medios monetarios que nos han ayudado a desarrollar todo esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Seguro que hay preguntas. A ver si alguien levanta la mano. La verdad es que me he extendido lo suficiente como para dejarlo todo muy claro. Ahí Juanjo está disparando una de sus preguntas, Misha. Muy bien. Sí, Juanjo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Juanjo. Enhorabuena por la presentación. Ha sido súper clara y una visión muy general de este gran trabajo. Me preguntaba por una de las complejidades de la técnica que has planteado en las conclusiones y que has ido diciendo, o sea, pasar de una bolita de 1 milímetro a unos clústeres de nanopartículas y caracterizarlos geométricamente y su densidad, de la cual depende la fuerza en la expresión. ¿Eso cómo lo ves de complicado? Pues la verdad es que lo veo bastante complicado sí, lo veo suficientemente complicado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si conseguimos mejorar el campo magnético, hemos mejorado mucho, muchísimo. Y también es verdad que con el campo magnético uno podría localizar esas nanopartículas, con lo cual a partir de esa localización, que sería la técnica Magnetomotion Ultrasound, podríamos estimar esa densidad. Y luego ya utilizando los modelos que nos dijesen esa densidad, qué fuerza tendrían asociada, ¿vale? Y hay otros caminos. Claro, como, lo digo... Sí. No, supongo, igual estás pensando... Sí, creo que lo ibas a decir ahora, perdona, Paco. ¿No? Ya. Que las nanopartículas no solo sean superparamagnéticas, sino que sean fotosensibles también. Entonces, Claro. utilizar un láser para localizarlas y a partir de la luminosidad, digamos, de esas, bueno, de la absorción de esas nanopartículas, poder obtener la densidad, ¿no? Que va un poco en la línea también de la técnica mixta con fotoacústica que tenemos en marcha. Es decir, es verdad Claro, que o sea, que dónde sería está. Ajá. La bolita sabemos dónde está, pero las nanopartículas sabremos dónde está, o bien con fotoacústica o bien con magnetomotion ultrasound. Pero también hay que saber qué densidad hay, porque aquí nosotros sabemos la bolita dónde está y cómo es. Claro. De ahí se trata, pues eso, caracterizar la concentración de nanopartículas, un poco la forma que tiene, un poco para estimar, o sea, ponerlo en el modelo, me imagino, ¿no? Esas las nanopartículas paramagnéticas. Pero deberían ser fotosensibles también, que esa es la... Pero bueno, creo que... ¿Juanjo? ¿Escucháis a Juanjo? He perdido a Juanjo. No, Misha, ¿tú me sí, lo hemos perdido, sí. Ah, uh-huh. Juanjo, no sé si se ha caído o
O si solo se ha tapado el micro. No, parece que el micro lo tiene abierto, pero se debe haber caído o perdido la conexión. Vale. Ahora ya está ahí, por ahí. ¿Ahora? Sí, ahora te vimos. Vale, ya. Nada, muy bien. Cosas de directo, se ha cortado. Vale. Ok. Muy bien. Vale. Pues gracias, Paco. Gracias, Juanjo. ¿Tenemos más preguntas? Hay Fernando por ahí. Ah, vale. Hola. Fer, tienes el micro apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Perdona, ¿No? es que estaba bloqueado. Sí, entiendo que una de las dificultades es porque, claro, yo desde la parte magnética me imagino a ver, tú dime cuál es el movimiento óptimo que tienen que hacer las nanopartículas y cómo sería idealmente la distribución de fuerzas, no sé qué, para que a vosotros fuera más fácil. Y entonces ya complicamos el diseño magnético, ¿no? Pero no es fácil predecir cuál sería el óptimo de movimiento en el tiempo de las partículas para poder detectar vosotros propiedades, ¿no? Nosotros estuvimos hablando hace poco con Joseba, estuvimos ahí en vuestro laboratorio viendo si podíamos utilizar alguno de los sistemas que ya tenéis, ¿vale? Y de hecho nos enseñó uno que va con el electroimán que teníamos aquí abajo y luego que subió, no sé si recuerdas, que tiene un espacio para que entre más o menos un par de centímetros cúbicos puede tener. Eso ya es de interés para nosotros, porque podéis generar un campo magnético. El interés para nosotros es que generemos un campo magnético constante y un gradiente constante en una dirección, para que los objetos sepamos que todos van a recibir el mismo campo magnético y que la fuerza que aparezca ya va a depender de la densidad de partículas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, teníamos un campo magnético muy picado en la zona de la bolita. Si la bolita estaba un poco desplazada del eje, ya no podíamos saber la fuerza. Eso es un peligro. Nosotros queremos imaginar que tenemos muchas bolitas y lo que queremos es que todas reciban el mismo flujo magnético para poder moverlas. Si se mueven más o menos, que ya dependa o del número de bolitas de densidad que haya en una zona o de lo dura que sea la zona, lo elástica que sea la zona del tejido. Pero que no dependa de esa influencia del campo magnético, porque haya más campo magnético en una zona que en otra. Y eso es lo que nos complica el diseño de los experimentos. Por ejemplo, tenemos que renunciar al núcleo ferromagnético, porque el núcleo ferromagnético focaliza el campo magnético, pero no, te lo desparrama en las otras direcciones. Entonces ya se vuelve loco el sistema. Fuera del eje, la bolita hace locuras de movimiento. Entonces ahí con el electroimán vuestro, que generáis un campo magnético fuerte y con una forma de generar los gradientes, sí que vimos la viabilidad, ¿sabes, Fernando? De hecho, creo que teníamos cita ya tomada para hacer algunas medidas, no sé si en enero o en febrero, cuando esté más disponible el sistema. Claro, pero entiendo que situaciones más complicadas que un gradiente lineal también supone un problema de calcular cómo va a rebotar todo por ahí el sonido. O sea, no es fácil adivinar cosas mejores que un gradiente lineal. Claro, en principio no. Claro. Nosotros ahora vamos de cabeza a ese gradiente lineal, la verdad, que es donde hemos sacado toda la experiencia. Es verdad que nosotros produciremos un desplazamiento y aunque luego haya reflexiones, no solo nos interesa el primer arranque, digamos, del movimiento. Solo con esa primera parte, nosotros ya podríamos sacar la información del módulo elástico complejo. Vale, pero dependemos mucho, como os digo, dependemos mucho de que el campo magnético sea muy robusto y también con cierta intensidad, porque las nanopartículas no se van a desplazar tanto como la bolita. Y entonces empezaremos a tener problemas para que nuestras imágenes de ultrasonido tengan suficiente resolución como para que los modelos se ajusten bien, ¿vale? Son problemas secundarios, pero que pueden ser relevantes. Hemos visto que las nanopartículas se suelen mover varias decenas de micras.
igual que nuestra propia bolita, o sea que podríamos llegar a hacer eso, pero con campos intensos. No, creo que estuvimos hablando de 0,4 teslas o más. Valores de ese estilo, igual que los gradientes. Sí. Gracias. Ahora estaría muy bien que todos los estudiantes de doctorado empezasen a disparar preguntas, que eso es lo que más me gusta. Son las preguntas más importantes. Hay otra por ahí. Sí, Rubén. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, perdón. Hola, buenos días. Yo quería hacer una preguntita respecto al pulso. Me preguntaba que como las componentes es complejo, tienes el componente elástica y la componente de viscosidad. Y no sé cuánto se parece al caso de la resonancia magnética. Generar campos respuestas amortiguadas. Tienes una parte que absorbe energía y una parte que como una energía la devuelve. Y no sé si puede una onda que se moviera en vez de un impulso, y así tienes más para poder caracterizar la respuesta. No te he oído muy bien, se ha entrecortado un poco, pero no sé si he intuido por dónde van los disparos de la pregunta. Creo que tú me quieres preguntar si los parámetros que hemos en la parte real e imaginaria del módulo elástico se parecen a los que se podría obtener con elastografía de resonancia magnética. ¿Es esa la pregunta? No, perdón. Me he explicado mal. Se oye muy cortado. Sí. A ver si me escucha bien ahora. Un poco mejor, parece que sí. Voy a cerrar un días aquí que me estaban quitando ancho de banda. Voy a quitar esto también. La pregunta era si tuvieras, imagínate que en vez de hacer un impulso, le haces una onda o una frecuencia en particular. Imagínate que sabes la frecuencia natural al hacerla la frecuencia natural, pues ahí con una potencia menor tendrás una reacción mayor, un movimiento mayor, me imagino. Y así igual podrías bajar la potencia del campo magnético. Y esto viene relacionado con, en vez de hacer un impulso, pues quizás prolongar en el tiempo y quizás puedes hacer un barrido, pero igual necesitas menos potencia para conseguir un movimiento mayor. Y a ver si de esa respuesta, en este caso, pues sí que no sería una respuesta, pues parece que en tu sistema es un sistema que oscila un poquito, ¿no? Está amortiguado como pues mirando a la fase, al desfase entre la onda que tú, el campo magnético que tú aplicas y la reacción, pues ahí tienes esa fase que igual te da la información compleja que estabas buscando. Correcto. Igual que a lo mejor excitar con una onda tipo sweep, etcétera, que también tiene, en este caso, una serie de componentes frecuenciales, pero que también aporta bastante energía al sistema, y a lo mejor mejoramos el tema de no necesitar tanto campo magnético. Es verdad, sí que le veo un problema, y es que si excitamos a una única frecuencia durante bastante tiempo, por ejemplo, las reflexiones que tendríamos, en este caso al final del frasco donde está la gelatina, pero incluso en el tejido, depende de el tejido, ondas transversales, igual que pasa con las shear waves, podrían afectar al propio movimiento de las nanopartículas. Pero es verdad que eso habría que cuantificarlo y ver cuánto tiempo necesitamos. Pero es un camino interesante. No sé la frecuencia natural de oscilación del tejido cuál sería tampoco. ¿Dónde estaría?
Es una buena pregunta. Sí, sí. Y algo que explorar, desde luego. Sí. Ujú. Eso es, gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Ron. A lo mejor una última pregunta. No sé si hay alguien más. Si no, te doy una vez más las gracias. Que Gracias, Misha. ha sido muy interesante para todos. Muchas gracias. Y pues que tengáis todos buen día. ¿Vale? Nos vemos a la próxima. Muy bien. Muchas gracias por venir. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.